Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver el día de hoy, Dios mediante, vamos a ver eh, el libro del profeta Nahum. ¿Sí? Vamos a ver el libro del profeta Nahum. Bueno, vamos a ver entonces. El libro del profeta Nahum dice el profeta de las buenas nuevas o de la buena noticia. El libro del profeta Nahum pues es muy cortito, y vamos a ver algunos datos acerca del profeta, ¿no? Algunos datos que se pueden tener acerca del profeta. Aquí dice, bueno, pues en nuestro libro de texto del padre Salvador Carrillo Alday, dice aquí que el profeta Nahum ejerció su ministerio entre los años 626 y 612 antes de Cristo. Bien, este profeta Nahum es contemporáneo de la primera parte del libro de Jeremías. Pudo haber conocido al profeta Jeremías, profetiza en el reino del sur, en el reino de Judá. Acuérdense, bueno, pues que en esta etapa ya el reino del norte ya había sido invadido, ¿verdad? Y bueno, pues ¿cuál es la etapa más importante o el contexto histórico más importante de esta etapa? Dice que en esta etapa ya consigue su independencia Babilonia de Asiria, es decir, Asiria, que era el imperio más poderoso. Acuérdense que en el 722 invadieron el reino del norte. Aquí ya en el 626, digamos 100 años después, pues viene ya un poquito en decadencia este imperio de Asiria, ¿no? Y empieza a tomar fuerza el imperio de Babilonia. Los babilonios empiezan a tomar fuerza, se empiezan a independizar. Y aquí dice el libro que en el año 612 suben medos y babilonios y toman Nínive, la capital de los asirios, ¿no? Entonces, digamos que en el año 612 pues surge ya un hecho extraordinario, ¿no? Los babilonios, junto con los medos, suben y toman la capital de los asirios, ¿no? Entonces digamos que ya los asirios ya van en decadencia y lo que estamos viendo aquí en esta etapa pues es un surgimiento de un nuevo imperio que van a ser los babilonios. En esta etapa todavía los israelitas todavía no alcanzan a vislumbrar que los babilonios va a ser un nuevo imperio, los babilonios van a ser más poderosos que los asirios y también los van a invadir a ellos. Más bien aquí lo que alcanzan a vislumbrar es que por fin va a caer el imperio que los había asolado por varios siglos, ¿no? Que eran los asirios, ¿no? Que habían invadido el reino del norte, pero que también habían invadido el reino del sur y casi habían tomado Jerusalén. Entonces, esos enemigos, digamos, por los últimos 200 años, pues estaban a punto de caer o de sufrir. Entonces, ese es el contexto histórico de su propio imperio y más bien que surgirían unos enemigos que ellos visualizan como que Dios los ha suscitado, como que Dios ha permitido que surjan ellos para que eh, sean derrotados y puedan ser liberados del yugo de los asirios o del dominio de los asirios. Muy bien, entonces esto genera un optimismo pues desbordado, ¿no? Este, en esta etapa pues vamos a ver un optimismo muy desbordado, especialmente en el libro de Nahum. Eh, el optimismo pues está generado por esta expectativa, ¿no? De que los babilonios eh, han surgido como imperio y están a punto de invadir o están invadiendo, están amenazando al imperio asirio. Entonces hay mucho optimismo, ¿no? Y en medio de este optimismo, bueno, pues canta la victoria sobre su enemigo histórico, lo interpreta como que Yahvé los está liberando. Y bueno, pues se da esto también durante la reforma religiosa de Josías. Josías emprende una reforma religiosa y entonces también hay optimismo no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista religioso, en donde hay una reforma, se están volviendo hacia el Deuteronomio, hacia la nueva ley, se están convirtiendo, hay una depuración, digamos, una limpieza desde el punto de vista religioso.
Y bueno, pues entonces desborda de optimismo este profeta, ¿no? Dice aquí que Nahum es un gran poeta, tiene algunos textos poéticos, tiene un estilo colorido y vigoroso y hace algunas comparaciones y es muy conciso, ¿no? Son 3 capítulos, no es muy largo y pues está lleno de dramatismo, pero muy conciso, muy breve su escrito. Bueno, vamos a ver entonces algunos temas, ¿no? Que podría ser como la ira de Yahvé. Dios es celoso y vengador. Bueno, al principio tenemos un salmo eh, que proclama la grandeza del Señor. Ahorita lo vamos a ver directamente en la Biblia. Un salmo que antes de anunciar, denunciar o profetizar lo que Él va a decir, exalta la grandeza del Señor, ¿no? En medio de este gran optimismo, exalta la grandeza del Señor. Y ese lo vamos a ver ahorita directamente desde la Biblia, ¿no? Y bueno, desde la Biblia parece que es un Dios celoso y vengador. Bueno, en pocos libros nosotros encontramos un Dios vengativo, iracundo, rencoroso, como en este libro de Nahum. En pocos libros encontramos estas características, ¿no? Lo debemos de entender en el contexto en el que está. Entonces, aparece o literalmente habla de un Dios rico en ira, ¿no? Podríamos decir un Dios iracundo, un Dios que se venga de sus adversarios, un Dios vengativo, un Dios que guarda rencor a sus enemigos, digamos un Dios rencoroso, y un Dios tardo a la cólera, pero grande en poder, es decir, con paciencia, pero con gran poder, y donde llega su poderío y lo ejerce, ¿no? Y bueno, pues bueno es Yahvé para quien lo espera. Entonces, estas características de ira de Yahvé a nosotros nos chocan un poquito nuestra idea, nuestro concepto de Dios bueno, Dios amoroso, Dios bondadoso. Como vimos, por ejemplo, en Oseas, ¿no? Ese Dios que nos presenta, ese Dios amoroso que dice, con lazos de amor te llamé, y así como una madre acerca a su hijo, a sus mejillas, así yo te llamé, etcétera, ¿no? Estas imágenes amorosas de Dios. Aquí vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos un Dios iracundo, celoso, vengativo, rencoroso, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el contexto? Este contexto, ¿no? Bueno, pues Yahvé, o más bien el pueblo, o el profeta, que inspirado por Dios, le atribuye características humanas a Dios, ¿no? Así como en el Génesis vemos cómo en el segundo relato de la creación de Adán y Eva se le atribuyen características humanas a Dios. Aquí también yo creo que hay ese tipo de características humanas en donde se le atribuyen eh, como si Dios fuera como el pueblo o como la gente vengativa, como si fuera rica en ira, como que se está proyectando el mismo profeta todos los sentimientos del pueblo a lo largo de 200 años, 250 años, como que los está proyectando en Dios, como todo ese rencor, ese resentimiento, ese coraje contra sus opresores, lo refleja de parte de Dios, ¿no? Y entonces por eso lo presenta así. Si no entendemos el contexto, pues nos cuesta mucho trabajo entender un Dios vengativo, un Dios rencoroso, un Dios eh, iracundo. Nos cuesta trabajo porque nosotros no es la idea que nosotros tenemos de Dios y tampoco es la idea que debemos de tener, aunque sí dice literalmente así un Dios celoso, vengador, rico en ira, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender en el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Que están a punto de ser liberados de 200 años de opresión, de muerte, de dispersión, de guerras, de muertos, ¿no? Sus enemigos que no se tentaban el corazón en someter una ciudad a espada, que no se tentaban el corazón en matar a sus mujeres, estrellarlas contra una roca, etcétera, ¿no? Esos enemigos que eran muy bravos, muy sanguinarios, y que los habían sometido por más de 200 años, pues están a punto de ser librados, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos interpretan que Yahvé ya ha permitido que sean liberados
y bueno, pues permite que se dé esta situación, ¿no? Este optimismo va a ser desbordado, ¿no? El profeta Nahum se muestra optimista al ver cómo una potencia extranjera puede invadir a los asirios. Profetiza contra el león de Asur y amenaza y visualiza cómo será devastado, tal y como ellos lo hicieron con otros pueblos. Entonces, lo mismo que hacía Asur con los pueblos vecinos, ahora él va a sufrir carne propia lo que ellos mismos hacían. Y amenaza a Nínive por todos sus crímenes. Dice uno, un oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Eclos. Aquí está profetizando contra Nínive, que digamos que es la capital de Asiria, ¿no? De, sí, de Asiria. Entonces, bueno, tenemos aquí estas frases que mencionamos, ¿verdad? Y vengador, Yahvé y rico en ira, ¿no? Estas palabras que no nos cuadran mucho. Se venga Yahvé de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Bueno, aquí tenemos la imagen que ya explicamos, una imagen de un Dios vengativo, rencoroso, iracundo, etc. Yahvé tardo a la cólera, pero en lugar de que diga, pero rico en misericordia, dice, pero grande en poder y a nadie deja impune, ¿no? O sea, sí es paciente, pero es poderoso. Es paciente, pero poderoso y a nadie va a dejar sin castigo, ¿no? En la tempestad y el huracán camina, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí este salmo, digamos que trata de resaltar el poderío, qué tan poderoso es Dios, ¿no? Qué tan poderoso es Yahvé. Y bueno, pues exaltando el poderío de Yahvé, pues es como amenazando o es como diciendo que Dios es tan poderoso que ahora se va a vengar de sus enemigos. ¿Por qué sus enemigos? Bueno, pues los enemigos del pueblo de Israel. Amenaza al mar y lo deja seco y todos los ríos agota. Es muy poderoso, ¿verdad? Languidece en el Bazán y el Carmelo. La flor del Líbano se angustia. Tiemblan los montes ante él y las colinas se estremecen en su presencia. Se levanta la tierra. El orbe y todos los que en él habitan. Ante su enojo, ¿quién puede tenerse? ¿Quién puede resistir el ardor de su cólera? Su furor se derraman como fuego y las rocas se quiebran ante él. Bueno es Yahvé para el que en él espera. Un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a él se acogen. Cuando pasa la inundación, hace exterminio de los que se alzan contra él. A sus enemigos persigue hasta las tinieblas. ¿Qué meditáis contra Yahvé? Él es el que hace el exterminio. No se alzará dos veces la opresión. Porque ellos, espinos aún enmarañados, empapados de bebida como paja seca, serán eternamente consumidos. Bien, entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer aquí el profeta? Bueno, pues advertir del poderío, del poder tan grande que tiene Yahvé y que con ese poder tan grande, bueno, pues ha llegado el momento, no solamente de que sean liberados, sino de que venga la venganza para el pueblo, ¿no? De que venga, digamos, su momento. El día de Yahvé, entonces ahora, digamos que sería un día donde se van a voltear los papeles, ahora los que han sido oprimidos, o más bien los opresores, ahora van a ser oprimidos. Ni siquiera por el pueblo de Israel, porque son muy chiquitos y no, pero más bien visualizan que está surgiendo un nuevo imperio y que este nuevo imperio pues va a invadir a los asirios. No advierte, el libro de Nahum no advierte que ese nuevo imperio después los va a invadir a ellos, eso no lo alcanza a advertir. Apenas alcanza a advertir que ese pueblo va a ser el medio que Dios, que Yahvé suscita, para que sean liberados, ¿no? Por eso se encuentra tan optimista, tan contento, tan alegre, porque están a punto de ser liberados de su enemigo mortal. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Aún es un profeta nacionalista, es un profeta muy nacionalista, no le importan las demás naciones, le importa solamente su país, le importa solamente su pueblo, extremadamente nacionalista, es como muy patriota, muy de su pueblo, muy de su nación,
Tan es así, bueno, pues que llega incluso a no importarle las demás naciones, ¿no? Y bueno, pues entramos en esta parte de nacionalismo contra universalismo, ¿no? Eh, Nacionalismo contra universalismo. Este optimismo desbordado que tiene el profeta acerca de la situación tan optimista que van a poder por fin ser liberados, digamos que se puede ver desde dos perspectivas diferentes y los profetas van a presentar dos perspectivas diferentes. Una lo que es el nacionalismo y otra lo que es el universalismo, que se oponen entre sí, ¿no? Un profeta nacionalista es quien ve, universalista es quien ve que la salvación no solamente es para el pueblo de Israel, sino que la salvación es para todas las naciones. El concepto de universalidad, que bueno, universal significa, o la palabra católico significa universal, ¿no? Tenemos entonces estos dos extremos. Los que son muy nacionalistas en el pueblo de Israel son aquellos que piensan que la salvación únicamente es para el pueblo de Israel. Y los que son universalistas dentro de la revelación, dentro de la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, pues algunos profetas se dan cuenta que la salvación no es únicamente para el pueblo de Israel, sino que la salvación es para todas las naciones. Sí, el pueblo de Israel es elegido, sin embargo, la salvación no es solamente o no es tan local o no es únicamente o exclusivamente la salvación es para el pueblo de Israel, sino que se dan cuenta de que la salvación es para todas las naciones. Entonces vamos a ver unos profetas que son muy universalistas y vamos a ver unos profetas que son muy nacionalistas. El extremo, digamos, el profeta más nacionalista es el profeta Nahum. Vamos a ver algunos profetas que son más universalistas, como podría ser el segundo Isaías y Jeremías, etcétera. Hay otros profetas que son más universalistas. Bien, desde el punto de vista nacionalista, Dios interviene militarmente para ayudar y rescatar su pueblo, ¿no? Dios o Yahvé es el que va al frente de la batalla. Yahvé es el que pelea por ellos, es el que los hace ganar todas sus batallas locales, porque Dios es el militar, es el general que los hace ganar esas batallas, ¿no? Y desde el punto de vista universal, más bien es Dios que escoge un pueblo, pero lo escoge no solamente para que ese pueblo se salve, sino que lo escoge para que ese pueblo sea el medio de comunicación, para que ese pueblo sea el medio por el cual se dé a conocer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es la salvación de todas las naciones. El nacionalista puede atribuir a Dios características humanas, antropomorfismo, por ejemplo, venganza, rencor, etcétera, ¿no? Entonces esto, digamos que se deriva de este nacionalismo y ese nacionalismo que se puede derivar en un antropomorfismo. Y en cambio, desde el punto de vista universalista, Dios tiene un plan para salvar a todos los hombres de todas las naciones, ¿no? No solamente Dios quiere que se salve el pueblo de Israel, sino que Dios quiere que se salven todas las naciones y las personas de todas las naciones. Entonces Dios tiene su plan y en ese plan escoge al pueblo de Israel para que a través de ese pueblo se dé a conocer el Evangelio y la salvación a todas las demás naciones. Y la elección como pueblo por momentos los hace cerrarse y centrarse en sí mismos, llegando a ser indiferentes u odiar a otras naciones, ¿no? Aquí, bueno, pues también sale a relucir el tema de la elección. Es verdad que Dios eligió a su pueblo, sí, es verdad que Dios lo eligió. Sin embargo, esta elección, desde un punto de vista nacionalista, los hace creer que son el centro del universo, los hace creer que la salvación solamente es para ellos y los hace creer pues que los paganos, que los extranjeros eh, no son amados por Dios, no merecen su salvación, no son escuchados, y eso los hace hasta no importarles, ¿no? Los extranjeros, incluso no solamente no importarles, sino incluso llegar al extremo de odiar a otras naciones, ¿no? O sea, ser tan nacionalista que los haga incluso odiar a otras naciones. Y es lo opuesto al punto de vista universalista, ¿no?
no odias a las otras naciones, sino que reconoces la elección, sí existe la elección del pueblo de Israel, pero esa elección es para que se dé a conocer a Yahvé a todas las naciones. Y entonces todas las naciones, todos los pueblos vendrán a una a adorar a Yahvé en Jerusalén. Entonces vendrán de todas las naciones a adorar al mismo Dios, desde todos los pueblos, desde todos los rincones, desde todas las naciones, se vendrán a adorar a Dios. Entonces, el que la economía de la salvación o la economía de la revelación Dios utilice a un pueblo es únicamente un medio para que todas las naciones se salven. Y el nacionalista no, piensa que la salvación únicamente es para ellos y desprecia, minimiza, eh, se hace indiferente a las demás naciones, a los demás pueblos, ¿no? Incluso los llega a atacar, odiar, ver como enemigos, desear que les vaya mal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que son los dos extremos, nacionalismo y universalismo. Y el nacionalismo, pues extremo, lo vemos en el caso de Nahum, no le importan los demás países, no le importan las demás naciones, únicamente le importa su pueblo. Y se encuentra muy contento, muy alegre, porque él piensa que están a punto de ser liberados de los asirios. Y en cambio, las perspectivas universalistas, que no vamos a ver en Nahum, pero vamos a ver en otros profetas, más bien esta salvación se va a dar no solamente para el pueblo de Israel, sino que también el pueblo de Israel va a ser el medio por medio del cual las demás naciones también pueden alcanzar la salvación. Otra cita pues muy interesante del libro de Nahum es esta en el capítulo 2 versículo 1, ¿no? Dice, he aquí por los montes los pies del mensajero de buenas nuevas, el que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque no volverá a pasar por ti. Belial ha sido extirpado totalmente. Sube un destructor contra ti, monta la guardia en la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza bien tu fuerza. Bien, aquí en las notas al pie de página de la Biblia de Jerusalén dice, dice que Belial es posiblemente Sennacherib, ¿verdad? Que era el rey de Asiria. Entonces, bueno, está contento y ve esta imagen de este mensajero que trae buenas noticias. Digamos que es el primer profeta que anuncia este mensajero que trae buenas noticias, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? Pues la paz. La buena noticia es que ya no van a ser invadidos o sometidos por los asirios. Y él lo ve como una buena noticia y él tiene esta imagen de este mensajero que trae la buena nueva, ¿no? Que trae las buenas noticias. Bueno, digamos que este sería el antecedente o el precedente también de Isaías, ¿no? Del libro de Isaías. En Isaías 52:7, esta cita que dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, bueno, etcétera, ¿no? Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación. Entonces digamos que el antecedente de este Isaías 52:7 es el profeta Nahum, que ya habla de este mensajero que trae buenas nuevas, ¿no? Que trae la paz. Y, eh, y esta cita de Isaías pues es mencionada de alguna u otra manera pues también en los evangelios, ¿no? Pues recordada o es citada pues indirectamente, ¿no? ¿Cuál es esta buena noticia? Acuérdense que el Evangelio es la buena nueva, ¿no? Esta buena noticia es el Evangelio. Y entonces vamos a ver algunos textos del Evangelio que hablan de esta buena noticia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ah, Mateo, ¿cuál era? Acá, Mateo 4:23.
Dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y él siguió una gran muchedumbre y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Bien, podríamos resaltar esta frase, ¿verdad? Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, ¿no? La buena noticia del reino, el evangelio, ¿no? La buena nueva, ¿no? Entonces, el mensajero de esta buena noticia que está siendo proclamada, esta buena noticia que está siendo anunciada. Lo interesante de esta buena noticia que es el evangelio, que Jesús mismo es el mensajero, pero el Jesús mismo es el mensaje. Él es la buena noticia. El reino de los cielos ha llegado porque Él está presente, porque Él se ha hecho presente en medio de su pueblo. Entonces, Él es al mismo tiempo el mensajero, pero al mismo tiempo también Él es el mensaje. Al mismo tiempo Jesús es la buena noticia, ¿no? La buena nueva. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. ¿Sí? El mandato misionero, ¿no? Que les dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Entonces, no solamente Jesús es el mensajero, no solamente Jesús es el mensaje y es la buena nueva, sino que nos da a nosotros esa invitación, ese mandato, esa instrucción a que nosotros también vayamos y proclamemos esa buena noticia a toda la creación, a todo el mundo. Vayamos por todo el mundo, vayamos a toda la creación, a toda criatura. Nosotros, bueno, vemos como esta simple cita de Nahum que habla de esta buena noticia del mensajero que trae la paz, pues digamos que es el antecedente del Evangelio, que Evangelio significa buena noticia, ¿no? Buena nueva. Entonces, digamos que estas citas o estos libros así muy chiquitos, pues resulta que después son la base para entender lo que es el Evangelio, ¿no? Esa buena noticia, qué hermosos son los pies del mensajero. La buena noticia es que un rey nos ha nacido. La buena noticia es Jesús. Y Jesús mismo es el Evangelio. Jesús mismo es la buena noticia, ¿no? Entonces, bueno, y no solamente eso, que nosotros también lo hemos recibido y nosotros pues tenemos la obligación o el mandato de proclamar esa buena noticia a toda la creación. No solamente el optimismo desbordado, el nacionalismo y el universalismo, sino que es el profeta de las buenas nuevas y por eso se le conoce así, el profeta de las buenas noticias, ¿no? Por esa cita, miren por los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Ya Isaías le pone un poquito más crema a sus tacos, ¿verdad? Qué hermosos son ver correr sobre los montes al mensajero, etcétera, ¿no? Aquí nada más dicen, miren por los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. ¿Quién es ese mensajero que anuncia la paz? Es Cristo. ¿Y cuál es ese mensaje? Cristo. Yahvé repara la viña de Jacob como la viña de Israel. Bueno, pues tenemos estas citas en donde va a reparar o va a restaurar esa viña, ¿no? Esa figura de la viña, que también va a ser una figura que se va a utilizar más adelante en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿no? En la viña, ¿no? Que es como la iglesia, que es como el pueblo de Israel, la viña de Jacob, digamos que podría ser el pueblo de Israel, y cómo va a reparar esa viña, ¿no? Eso lo tenemos en la cita. Dice, pues Yahvé restablece la viña de Jacob como la viña de Israel. Devastadores la habían devastado, los asirios, habían destruido sus sarmientos, sus ramas, habían sido destruidas. Bueno, pues de aquí tomamos pues la idea de la vid, que es el conjunto de viñas, y de cada viña, bueno, pues dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, dice en el libro de San Juan. Y ustedes son los sarmientos, y ustedes no pueden dar frutos sin mí, ¿no? Entonces, habla aquí de estos sarmientos que son las ramas de la viña, ¿no?
Vean cómo todas estas imágenes, todas estas citas van siendo pues antecedentes o precedentes del texto ya del Evangelio, ¿no? El escudo de sus bravos es rojos, valientes, vestidos de escarlata, con fuego de hierros brillan los carros, el día que los preparan y son impacientes los jinetes. Bueno, aquí dice, bueno, pues que tenemos algunas amenazas al león de Asur y bueno, pues algunas citas así salteadas simplemente para ver cómo va a amenazar, más bien cómo está prediciendo que va a caer Asur, ¿no? Asiria. Dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, repleta de rapiña, incesante pillaje, ¿no? Entonces, pues se burla un poco de que era muy sanguinaria, de que eran muy rapaces, y ahora ellos van a ser saqueados, ¿no? Ellos que siempre saqueaban, que siempre eran muy sanguinarios, ahora van a llegar otros más sanguinarios y ahora van a llegar otros que los van a destruir, ¿no? Y luego también habla aquí por todas las prostituciones de la prostituta, llena de gracia y hechicería, ¿no? También les echa en cara pues las idolatrías, las prostituciones y la hechicería que seguramente practicaban este tipo de prácticas, bueno, que practicaban estos asirios, ¿no? Y les reprochan, ¿no? Y una manera pues gráfica de hacerlo, ¿no? Es levantaré tus faldas hasta tu cara y mostraré a las naciones tus desnudez, ¿no? Así como tú te aprovechabas de otros, ahora otros van a venir y se van a aprovechar de ti. Y tu herida no tiene remedio, ¿no? Aquí con esta profecía es que esta herida de muerte no se va a salvar, no se va a salvar de esa herida, ¿no? Es una herida mortal y de ahí no va a pasar, de ahí no se va a salvar. Entonces esas serían las amenazas del león a Asur. Y repito, es un libro muy cortito y son 3 capítulos nada más. Y bueno, pues muchas profecías en contra de Asiria, en contra de Nínive. Y se siente muy confiado, se siente muy seguro de que Yahvé va a actuar por su pueblo, de que Yahvé se va a vengar, de que Yahvé va a librar esta batalla para que quien los ha destruido ahora se ha destruido, quien los ha sometido, quien los ha sometido a pillaje, a dispersión, a la diáspora, al reino de Israel, el que mató a sus hijos, etcétera, ahora va a sufrir lo mismo que ellos hicieron. Entonces, bueno, pues esto sería lo más importante del libro del profeta Nahum. Quedarnos con estos conceptos, con estas ideas, ¿no? Es un profeta nacionalista, no universalista, es un profeta nacionalista, y en ese nacionalismo, en ese sentido patrio de querer ver libre a su nación, pues desborda de optimismo, desborda de alegría, y en ese desbordar de optimismo y de desbordar de alegría, bueno, pues le atribuye a Dios características humanas como pudiera ser la venganza, la ira, el rencor, el resentimiento sobre sus opresores, se los atribuye a Dios, se los atribuye a Yahvé, para que de alguna manera, bueno, de alguna manera se vea reflejado el sentimiento de la nación, ese sentimiento pues nacionalista, ¿no? En donde no le importa tanto las naciones extranjeras, no le importa tanto la salvación de las naciones extranjeras, únicamente le importa la salvación de su pueblo. Pues bueno, esto sería todo lo que nosotros podríamos resaltar del libro del profeta Nahum. Y, eh, y bueno, pues también tener bien claro el concepto y entenderlo en el concepto de nacionalismo. Nosotros no podríamos entender las primeras palabras en donde habla de ira, de rencor, de venganza, eh, etcétera, si no lo vemos a la luz del nacionalismo exacerbado del profeta Nahum. Y bueno, pues contraponerlo contra el universalismo que vamos a ver en otros profetas más adelante, que es lo opuesto, ¿no? Digamos lo opuesto. Una parte es, las dos aceptan la elección del pueblo de Israel, sin embargo, yo creo que la finalidad es diferente, ¿no? El nacionalista piensa que esa elección es para que nada más se salve el pueblo de Israel,
Y el universalista acepta que esa elección es un medio para que todas las naciones se salven, ¿no? Que es la creencia más católica, más universal, que creemos que la salvación no es únicamente para el pueblo de Israel, sino que es para todas las naciones, ¿no? Para todos los que crean. Por eso la Iglesia Católica es universal, por ese universalismo, ¿no? De la salvación. Y bueno, ya abordaremos un poquito más en los profetas que son más universalistas. Sí, pues esos dos temas, ¿verdad? El nacionalismo, la buena noticia este, y pues sí, esa parte es de lo que podemos rescatar, porque sí, sí es un libro muy, muy cortito y bueno, pues sobre todo también descubrir a Dios en medio de las circunstancias, buenas o malas, ¿no? Quizás una de las cosas más interesantes del pueblo de Israel es que eh, interpretaba los hechos históricos a la luz de Dios. O sea, él entendía que Dios estaba presente en medio de sus luchas, en medio de sus batallas, fueran buenas o fueran malas, ganaran o perdieran, él entendía, el pueblo de Israel entendía que Dios estaba junto a ellos, ¿no? Dios estaba presente en medio de ellos. Y yo creo que es el principal mérito, no solamente de ser monoteístas, sino de entender que es un Dios que se manifiesta, que se hace presente en medio de la historia, ¿no? Y en medio de esa historia, pues Dios, Yahvé, irrumpe y se hace presente, ¿no? Y el mérito grande de este pueblo de Israel es identificar o tener esa sensibilidad para saber que Dios camina en medio de ellos. No es un Dios lejano, no es un Dios ajeno a los problemas, a las necesidades. Y nosotros pues ahí también lo podemos interpretar en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas. Pues ahí está Dios también, ¿no? No es un Dios lejano, no es un Dios ajeno a nuestras luchas, a nuestras batallas, sino que es un Dios cercano, ¿no? Tanto cuando nos va bien como cuando nos va mal, Dios está presente en medio de nosotros, ¿no? Y esa interpretación pues es la que nosotros también tenemos que hacer nosotros, ¿no? En medio de nuestra historia, reconocer la presencia de Dios, reconocer cómo nos bendice, reconocer cómo camina junto con nosotros, cómo lucha en medio de nosotros. Y yo creo que es la riqueza de esta, de, pues de estos textos, ¿no? Del interpretar los hechos históricos o la presencia de Dios en medio de nuestras vidas a, a través de los hechos históricos. No es alguien ajeno, no es un cuentito, no es algo lejano, sino que es Dios en medio de nosotros, ¿no? Y ese Dios en medio de nosotros que también lucha con nosotros nuestras batallas. Nos vaya bien o nos vaya mal, Él está presente en medio de nosotros. Él camina junto a nosotros en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades. Es un Dios cercano que se preocupa por su pueblo, pero que también se preocupa por cada uno de nosotros y que está esperando que también nosotros nos acerquemos hacia Él. Está esperando que nosotros también le hablemos a Dios a través de la oración y también le encomendemos nuestra vida a Él. Le encomendemos también nuestras batallas, nos alegremos con Él, con nuestras victorias, lloremos junto con Él nuestras derrotas, pero que lo tengamos presente en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras batallas, ¿no? Yo creo que ese también sería un buen mensaje. A lo mejor lo podríamos criticar o tachar de nacionalista, sin embargo, bueno, pues todos en algún momento podemos ser nacionalistas también, ¿no? Podemos pedir por nuestro país, podemos pedir por nuestra familia eh, o por nosotros mismos, ¿no? En medio de nuestras dificultades a veces pedimos más por nosotros mismos que por otras personas. Entonces, sí hay que entenderlo en el contexto histórico, hay que entender que era su enemigo histórico, hay que entender que llevaban 200, 300 años sometidos a estos enemigos y que estos enemigos los habían matado, los habían acribillado, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que hay que entenderlo, ¿no? Es muy fácil juzgar así fríamente y decir, bueno, pero ¿por qué tan nacionalista? ¿Por qué no? Pero hay que entender un poquito en el contexto histórico y que nosotros también pues podemos en determinadas circunstancias pues caer en ese tipo de nacionalismos sin llegar al extremo de odiar a otras personas, de odiar a otros países, a otras nacionalidades. También nos debe enseñar a respetarlos, ¿no? Y aunque podemos ser nacionalistas, pero entender que también nuestro hermano también es hijo de Dios, también Dios camina junto con él, también es amado por Dios,
en nuestros hermanos, ¿no? Así como Dios nos ama inmensamente a cada uno de nosotros, así también Dios ama a cada uno de nuestro prójimo, a cada uno de nuestros hermanos. Entonces, en esa medida, pues respetarlos, porque también son hijos de Dios, ¿no? Los diferentes pueblos, las diferentes naciones, también son hijos de Dios. Incluso los que pertenecen a otras religiones, ¿no? También son hijos de Dios, que por alguna razón o alguna circunstancia nacieron en esa religión, bueno, pues tampoco podemos juzgarlos y decir que se van a condenar o no se van a condenar, ¿no? Bueno, nosotros no somos nadie para juzgar quién se va a salvar o quién no se va a salvar, pero aún así tenemos que tener una pues mentalidad abierta en el sentido de que, bueno, pues Dios puede salvar a quien Él quiera y nosotros pues nos queda la parte de amar al prójimo independientemente de su nacionalidad, independientemente de su religión, independientemente de cualquier cosa, ¿no? Sabemos que son hijos de Dios y tenemos que verlos así, como tales, independientemente, pues sí, de cualquier situación. Y aún más a los más pobres, a los más necesitados, a lo mejor darles un trato preferencial, porque a lo mejor de una manera especial también ahí Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta, comentario? Bueno, pues vamos a terminar con la oración de San Jerónimo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en todas partes, ven conmigo a todas partes y solo me conoces. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos.